Muy buen día amigos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Luca y el día de ahora vamos a revisar las 64 palabras que ustedes deberían de conocer para poder pasar el examen de lectura de la ciudadanía americana. Si usted ya sabe leer en inglés, le sugiero que salte este video y lo único que quizás tenga que hacer es revise este listado que va a aparecer acá de estas 64 palabras y nada más revise que pueda pronunciar correctamente cada una de ellas. Para el resto, para aquellos que tenemos dificultad con el idioma inglés o estamos en un nivel básico, vamos a comenzar con el video. Antes de empezar a revisar las 64 palabras, tienen que saber que en el examen de lectura ustedes van a tener 3 oportunidades para leer correctamente una oración. La oración ya va a estar escrita y ustedes lo único que tienen que hacer es leerla correctamente. Y es por eso que ustedes tienen que saber cómo pronunciar correctamente cada una de las palabras. Generalmente el oficial de inmigración no le va a importar su pronunciación durante la entrevista, pero sí probablemente vaya a poner un poco de atención a la hora del examen de lectura. Es por eso que es importante que repasemos estas palabras. Estas 64 palabras se dividen en 8 grupos que vamos a revisar a continuación. El primer grupo son nada más 2 nombres, de los cuales tenemos Abraham Lincoln y George Washington. George Washington, que como ustedes saben, estos fueron 2 presidentes de los Estados Unidos. Luego tenemos 14 palabras cívicas, de las cuales vamos a revisar a continuación. American flag, American flag, que es la bandera americana. Luego tenemos Bill of Rights, Bill of Rights, que significa Declaración de Derechos. Luego la siguiente es capital, capital, que significa capital. Luego tenemos citizen, citizen, que son ciudadanos. Luego tenemos city, city, que es ciudad. Luego tenemos Congress, Congress, que es el Congreso. Luego tenemos country, que significa país. Luego tenemos father of our country, father of our country. Pongan atención en la palabra of, no pronunciamos of, es más bien una O con una V, of. Father of our country, que esto significa padre de nuestro país. Luego tenemos government, government, que significa gobierno. Luego tenemos president, president, que es presidente. Recuerden siempre en este tipo de palabras de pronunciar la T que está al final. Luego la siguiente tenemos right, right, que en este contexto lo vamos a traducir como derecho. Luego tenemos senators, senators, que significa senadores. Luego tenemos state y states, que significa estado o estados. Luego tenemos White House, White House, White House, que significa Casa Blanca. Luego tenemos el siguiente grupo que son lugares. Tenemos 3 palabras de las cuales son America, America, que no necesita traducción. Luego tenemos United States, United States. Recuerden que la S es más como un zumbido, no decimos ES, no pronunciamos como ES, States. Es más United States. Luego tenemos la abreviación que es US, US. Luego tenemos el siguiente grupo que son 7 palabras que hacen referencia a los holidays. La número 1 es President's Day, President's Day, que es el día del presidente. Luego tenemos Memorial Day, Memorial Day, que básicamente esto se traduciría como un día conmemorativo. Luego tenemos Flag Day, Flag Day, que es el día de la bandera. La siguiente sería Independence Day, Independence Day, que sería el día de la independencia. Luego la siguiente sería
Labor Day. Labor Day. Luego la siguiente sería Columbus Day. Columbus Day, que es el que nosotros conocemos como el Día de la Raza. Luego la siguiente sería Thanksgiving. Thanksgiving, que es el Día de Acción de Gracias. Luego tenemos el siguiente grupo que son las question words, que este es un grupo bastante importante y hay que ponerle atención ya que no les va a servir, no solo únicamente para el examen de lectura, sino que durante la entrevista. La primera es how, que significa cómo en español. Luego tenemos what, que significa qué o cuál en español, what. Luego la siguiente es when, que es cuándo. Cuando ustedes escuchen que la pregunta empieza con when, ustedes automáticamente deberían de saber que su respuesta tiene que ser una fecha, como por ejemplo, when is your birthday? Cuando usted nació, ya sabe que va a contestar con una fecha. O when did you get your green card? When did you get your green card? Que cuando usted recibió su tarjeta de residencia. Le están preguntando entonces por una fecha. Luego la siguiente es where, que en este caso sería dónde. Entonces usted ya sabe que usted tiene que contestar con una dirección o un lugar. Por ejemplo, where do you live? Where do you live? ¿Dónde usted vive? O where do you work? Where do you work? O where do you go in your last trip? Where do you go in your last trip? Que a dónde usted fue en su último viaje. Entonces usted ya sabe que tiene que contestar con una dirección o con un lugar. Luego la siguiente es who, que significa quién o quiénes. Que en este caso, si usted escucha que la pregunta empieza con who, automáticamente le están preguntando por el nombre o por una persona. Como por ejemplo, en vez de decirle, what is your father's name? Le pueden preguntar, who is your father? Entonces ya usted sabe que tiene que contestar con un nombre. Luego la siguiente es why. Why, que significa por qué. El oficial le puede preguntar, why are you here? Why are you here today? ¿Por qué usted está aquí ahora? Entonces ya sabe que usted tiene que contestar la razón. Tiene que dar una razón para poder contestar esta pregunta. En este caso puede ser, because I want to become a US citizen. Because I want to become a US citizen. Porque me quiero convertir en ciudadano americano. Y estas serían las 6 palabras de este grupo. Vamos al siguiente. El siguiente consta de 12 palabras y son verbos. La primera es can, que significa poder. La siguiente es come, que significa venir. La siguiente es do, does, que en este contexto de lectura se utiliza para hacer preguntas, como por ejemplo, do you have any kids? Do you have any kids? ¿Tienes hijos? Que sería la pregunta. Luego la siguiente sería elects, que sería elegir. La siguiente tenemos have or has, que significa tener. Luego la siguiente son las variaciones del verbo to be, que es is, are, was, and be, que significa es o está, estamos o somos. Was, que significa estaba, y básicamente es el pasado del verbo to be en este caso. Pero no nos vamos a poner a explicar esto, ya que lo único que necesitan saber en esta parte es la pronunciación. Luego tenemos lives o lived, que sería vivir o vivió, como por ejemplo, where do you live? La siguiente sería meet, que significa reunirse. La siguiente es name, que es nombre. La siguiente es pay, que significa pagar. Luego la siguiente es vote. Cuando empezamos la pronunciación de esta palabra, los labios básicamente tienen que estar como pegados. Vote. Luego la siguiente es want, que significa querer. Y con esto concluiríamos las 12 palabras de este grupo.
Luego en el siguiente tenemos otras palabras que se utilizan para formar oraciones o en este caso para formular las preguntas. Y la primera es a o a en inglés, que generalmente en las oraciones las vamos a pronunciar como a y que significa un o una. Como por ejemplo, I'm going to a party. Yo voy a una fiesta. Siguiente, for, que significa por o para. Luego la siguiente es here, que significa aquí, here. Luego tenemos in, que es en español. Y esto lo vamos a utilizar como, por ejemplo, Labor Day is in September, que el día del trabajo es en septiembre. Luego la siguiente es of. Como dijimos en la palabra anterior, en donde decíamos Father of our country, Father of our country. No vamos a pronunciarla como of, sino como una O y una V, of. Luego la siguiente es on, que también se traduce como en español, pero se utiliza en diferentes contextos que no vamos a ver acá porque no es el objetivo de esta parte. Solo tienen que saber que in en on significan en español. Luego tenemos la palabra the, que significa en este contexto lo vamos a traducir como la o el, como por ejemplo the president, el presidente. Luego tenemos to, que significa a, que es una proposición. Pues vamos al primer ejemplo. I'm going to a party. Yo voy a una fiesta. Luego tenemos we, que significa nosotros. Y luego tenemos el último grupo que también se utiliza en esta parte del examen de lectura, las cuales son colors, que significa colores. Luego tenemos dollar bill, que es el billete de dólar. First sería la siguiente, first, que significa primero. Largest, que significa el más largo. Many, que significa muchos. Most, que en este caso lo vamos a traducir como la mayor cantidad de. Como por ejemplo la oración que ya escucharon, California has the most people. California tiene la mayor cantidad de personas o la mayor cantidad de gente, que es el significado en este contexto. Luego tenemos north, que es norte. One, que sabemos que es uno. People, gente. Second, que es segundo. Y por último tenemos south, que es sur. Y bueno, estas serían las 64 palabras que ustedes deberían de saber cómo pronunciar para el examen de lectura. En todos los videos que ustedes pueden revisar en el canal, todas las oraciones de lectura han sido extraídas de estas 64 palabras. No hay ninguna oración que tenga una palabra que esté fuera de este listado. Ahora vamos a revisar algunos ejemplos tomando en cuenta este listado. La primera, when is Labor Day? When is Labor Day? Siguiente, who is the father of our country? Y así pudiéramos seguir haciendo muchísimas oraciones con todas estas palabras. En el canal hay una serie de videos en donde yo les he puesto algunos ejemplos de cómo pueden estudiar esta parte, pero si ustedes conocen cómo pronunciar estas palabras, no van a tener ningún problema el día de la entrevista cuando el oficial les entregue ya sea una hoja de papel con una oración o en una tablet. Ustedes van a saber leer correctamente dicha oración. Así es que no me queda más que decirles que practiquen y revisen esta parte nada más para que vayan seguros el día de la entrevista. No me queda más que despedirme. Mi nombre es Luca y nos vemos en el próximo video. Adiós.